A diferencia del Evangelio según Mateo y según Lucas, que inician su narrativa con el nacimiento de Jesús, el Evangelio de Juan comienza remontándonos a la eternidad pasada. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay al menos tres cosas aquí a las que yo quisiera llamar tu atención acerca del Señor Jesucristo como el Verbo de Dios. En primer lugar, que el Señor existía antes de que todas las cosas vinieran a la existencia por el poder de Dios. En el principio, el Verbo ya estaba ahí. Él no pertenece a la categoría del tiempo porque es un ser eterno. En segundo lugar, que ese Verbo existía en la eternidad en perfecta comunión con Dios. Juan nos dice que el Verbo era con Dios, cara a cara con Él. Es la idea que el texto transmite, en una relación de absoluta intimidad y amor. En tercer lugar, aprendemos de este texto que ese Verbo que estaba con Dios al mismo tiempo era Dios. El misterio de la Trinidad, un solo Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Pero Juan nos dice también que ese Verbo es el creador de todo cuanto existe. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús podía reprender al viento y al mar, como vimos en el día de ayer, porque Él los hizo. ¿Cómo podemos explicar entonces que ese Verbo tan poderoso fuera vencido por el cansancio y se quedara completamente dormido en la popa de una barca, como veíamos en el día de ayer? Bueno, el versículo 14 del primer capítulo de Juan nos da la respuesta. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo que era Dios, en un punto de la historia vino a ser hombre y habitó en este mundo como hombre sin dejar de ser Dios. Por eso Juan sigue diciendo que ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra unigénito significa literalmente único en su clase. Él continuaba teniendo autoridad y poder sobre los elementos de la naturaleza porque no había dejado de ser Dios. Pero poseía al mismo tiempo un cuerpo humano con todas las debilidades y limitaciones que eso implica. Por eso alguien dijo una vez que el Cristo que anduvo por los caminos polvorientos de Galilea era el Dios que había transitado los caminos de las galaxias. El Cristo que prendió un fuego a la orilla de un lago para cocinar el desayuno de sus cansados y hambrientos discípulos es el que había dado luz a 1,000 millones de estrellas y las había colgado en el firmamento. Aquel que le pidió agua a una mujer despreciada era el mismo que había llenado de agua cada río, cada lago y cada océano. En Jesús, Dios se introdujo en la humanidad. La eternidad invadió el tiempo. He ahí el otro gran misterio de la fe cristiana, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La sorprendente verdad de que por amor a nosotros Dios, el Hijo, se hizo hombre. Esto plantea una serie de interrogantes que quisiera responder en el resto de la semana. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿O por qué tenía que nacer de una virgen? ¿Y cómo debiera impactarnos esta doctrina bíblica en una forma práctica aquí y ahora? Pero por el momento, te invito a que en el día de hoy medites en el amor de Dios por nosotros al enviar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a nacer en el vientre de una virgen, para que hoy podamos conocerle a Él y tener comunión con Él. Mientras enfrentas los problemas y tentaciones de este día, pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, como dice un himno, hasta que todo palidezca ante el brillo de su gloria.